Reciban un cordial saludo a todos. Queremos en esta ocasión hacer un ejercicio, un tutorial con relación a insertar, actualizar y eliminar registros. Pero estamos hablando de registros en una base de datos SQL Server. Pero vamos a utilizar como gestor de base de datos a Access. Entonces, Access contra SQL Server. Y para eso tendremos que usar código ADO, que nos permitirá usar formularios completamente desconectados. Hay maneras más sencillas y más fáciles de hacer esto. En la escala en el trabajar con Access es como la más complicada, en cierto modo, entre comillas. Pero bien, vamos a hacer este ejercicio de insertar, actualizar y eliminar con una tabla pacientes que está dentro de una base de datos que se llama consultorio. En esta base de datos consultorio es como para un consultorio de un médico, donde llegan pacientes y se les hacen consultas. Cuando llega un paciente hay que registrarlo, hay que registrar ese paciente. Entonces aquí tenemos la tabla pacientes que viene con un campo de identificación que sería un número que es único de identificación, que en algunos países sería la cédula, en otros países pudiera tener otro nombre. Los nombres de la persona, sus apellidos, su celular, su teléfono, su domicilio, su email. Este campo inactivo es por si en algún momento a futuro en ese paciente queremos colocarlo como inactivo y que no aparezca en las búsquedas que estamos haciendo, ¿no? Por A o B circunstancias queremos colocarlo inactivo. Aquí hay algo interesante, este campo EPS es un campo numérico y como ustedes pueden ver acá es una llave externa que jala los datos, por así decirlo, de la tabla EPS. Una EPS en sus siglas acá en Colombia es una entidad prestadora de salud. Todas las personas o la mayoría de personas en Colombia están afiliados ya sea de una manera subsidiada o contributiva a una entidad prestadora de salud. Y cuando llegan a una consulta, pues quizás para efectos de trámites y eso, se quiera saber a qué entidad prestadora de salud está esa persona afiliada. Entonces, esto lo he colocado aquí porque va a ser un reto interesante. El otro reto interesante va a tener que ver con la identificación, porque deberemos asegurarnos que ese número sea único. No puede haber un paciente o dos pacientes con el mismo número de identificación. Muy bien, entonces vamos a ello. Vamos entonces a abrir Access y vamos a comenzar a trabajar con el código. Bien, tenemos abierto ya esta base de datos en Access. Tenemos aquí un formulario, pero antes de hablar del formulario, he hecho algunas cosas para adelantar y que este video no se haga tan largo. Aquí mirando el código Visual Basic, para poder trabajar con ADO, necesitamos tener activada una referencia. Esta referencia que está aquí, Microsoft Activate Data Object 6.1 Library, que es la última. Tenerla activada para poder trabajar con este tipo de código. Lo primerito que vamos a hacer o que tenemos que hacer es la conexión, conectarnos a SQL Server. Entonces, como primera medida, en mi caso, he creado dos variables públicas que se utilizarán en todo el proyecto. Una variable pública llamada con como un objeto ADODB Connection que nos va a permitir la conexión y otra variable RS que es el record set como una tabla virtual para poder manipular
los diferentes registros. Entonces, estas dos las he declarado aquí públicas en la cabecera de este módulo para poderlas utilizar siempre desde cualquier parte del código. Bien, entonces ahora viene la conexión. Esta conexión la he colocado como un procedimiento, pero también pudiera ser una función. Podríamos usarla en los formularios, pero si la uso aquí ya no tendré que, en todos los formularios tendré que conectarme y solamente haré referencia a este procedimiento conectar. Entonces primero declaro una variable de tipo string llamada conexión y aquí en esa variable string irá la cadena de conexión. Entonces el proveedor, el servidor, en este caso el servidor es local. Y me voy a conectar a la base de datos con la autenticación de Windows. No voy a utilizar en este momento ni usuario ni contraseña porque SQL Server está instalado en este mismo equipo. Si estuviese instalado en otro equipo en la red o en internet, entonces tendría que usar usuario y contraseña. Bien, entonces hago la cadena de conexión, luego evalúo que si la conexión está abierta, o sea, si es igual a 1, entonces la voy a cerrar para evitar problemas. Y luego de haberla cerrado, entonces ahora sí la abro. Y voy a lanzar este mensaje de conectado para asegurarme de que estoy conectado. Bueno, vamos a ver ya acá en este formulario de pacientes. En el load, al abrir el formulario, coloqué conectar. ¿Cómo hice esto? Bueno, aquí me coloco aquí y entonces al cargar el formulario, de una vez coloqué la conexión conectar. Vamos a ver si me ha funcionado. Vamos a abrir el formulario. Perfecto, estoy conectado. ¿Por qué me conecté al cargar el formulario? Bueno, por una situación especial. Fíjense ustedes que yo aquí tengo que cargar la lista de las diferentes EPS. O sea, las EPS que están precisamente acá en esta tabla. En esta tabla, si yo le doy aquí, un segundito, no me está funcionando acá. Bueno, vamos a una nueva correcto, ya me está funcionando. Ya ahí trató como de funcionarme. Bueno, estaba un poco aquí, por ejemplo, al hacer una nueva consulta, si yo doy aquí, hago un select from de EPS y corro esta consulta, voy a notar lo siguiente. Note que aquí tengo 4 registros: Sura, Colsanitas, Nueva PS y Salud Total. Entonces, lo primero que yo debo hacer aquí, es cargar esos registros para entonces, dependiendo del paciente, yo poder escoger la EPS. Pero aquí viene otro reto. No solamente debo cargar, vamos a suponer que yo tengo ahí 4 EPS, pero resulta que llega un paciente con una EPS que no tengo cargada, entonces yo deberé también poder ingresar esa EPS y también poderla utilizar. Otra cosita que quería decirle, otro reto aquí interesante, aparte de insertar los datos como tal, es que el número de identificación, como les decía, debe ser único. Entonces yo tendré que evaluar, después que yo coloque aquí un número X, al darle Enter, yo tendré que evaluar si ese número ya está ingresado en otro paciente para no duplicar los números de identificación. Muy bien, pero entonces ustedes notarán que tengo aquí como un espacio. Bueno, ¿por qué tengo este espacio aquí? Voy a colocar aquí, voy a hacer lo siguiente, antes de hacer todo esto, porque debo mirar todos los aspectos. Voy a colocar aquí un cuadro de lista. Vamos a colocar aquí un cuadro de lista. Entonces vamos a hacer aquí así. ¿Qué va a ir en este cuadro de lista? En este cuadro de lista vamos a darle cancelar y vamos a colocar esto aquí.
Vamos a llamar este cuadro de lista, vamos a llamarlo lista pacientes. Lista pacientes, ¿correcto? Aquí voy a, cuando arranque el formulario, voy a colocar aquí los nombres de los pacientes, ¿sí? Esto me permitirá que cuando yo ingrese un paciente, podré verlo aquí. Después de darle guardar, voy a refrescar este cuadro de lista para que me aparezca. Entonces, poder asegurarme de que ese paciente ya fue ingresado. Incluso yo podría seleccionar un paciente y entonces que aquí me salgan todos los datos de ese paciente para poder actualizar ese paciente si así se diera el caso. Lo primero que vamos a hacer entonces es cargar los nombres de los pacientes en este cuadro de lista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir entonces al código. Tenemos que hacerlo cuando, en primera instancia deberemos hacerlo cuando se abre el formulario, es decir, en este evento, en el evento al cargar. Bien, entonces aquí a nivel de módulo, en la parte de arriba, vamos a declarar esta variable, SQL as string. Eso quiere decir que entonces podremos usar esta variable en todos los eventos del formulario. Bien, entonces, para cargar los datos del cuadro de lista, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un procedimiento porque tengo que cargar el cuadro de lista y tengo que cargar también el combo combinado, el cuadro combinado. Private sub, listar pacientes. Tengo que crear este y tengo que crear este otro. Tengo que crear este private sub listar EPS. Muy bien. Entonces aquí me faltó algo, listar. Listar EPS, correcto. Bien, entonces para acelerar ya tengo el código para listar las EPS. Es el siguiente. Entonces aquí seleccióname el ID y el nombre completo de los pacientes, de la tabla de pacientes, y ordénamelos por ID descendente. Porque voy a necesitar en la fila que el último que yo ingrese me aparezca de primero y así poder confirmar. Utilizo los cursores. Primero que voy a usarlo en el cliente, voy a hacer el código en el equipo que estoy usando como cliente, no en el servidor, que será estático y que será de lectura solamente. Entonces, aquí abro el record set rs open sql, abro la SQL con la conexión com y asigno a la lista paciente, le asigno el record set. Entonces, vamos a ir acá a llamar ese procedimiento. Listar pacientes. Vamos a probarlo. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a darle aquí. Ya lo había hecho allí, entonces, muy bien. Ahora me falta este. Vamos a ir acá. Lista diseño. Y vamos nuevamente aquí al mismo evento, al cargar. Al cargar, entonces, vamos a copiar este porque solamente tendré que hacerle unos cambios. Pegar. Entonces aquí simplemente voy a hacer lo siguiente. Seleccióname todos los registros de la tabla TEPS. De la tabla TEPS, correcto. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. me.teps
le asigno el record set y luego cierro el record set. Y entonces acá lo llamo listar EPS. Muy bien, entonces vamos a guardarlo y vamos a ver si esto nos funciona. Muy bien, perfecto. Aquí yo puedo cambiar, ya tengo aquí para escoger las diferentes EPS. ¿Qué sigue ahora antes de poder guardar un registro nuevo? Bueno, tengo que asegurarme de que ninguna de las identificaciones existentes se le coloquen a otro paciente. O sea, el número de identificaciones es único para cada persona. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. En el evento, cuando yo escriba aquí y salga de aquí, o sea, después de actualizar, en el evento después de actualizar, yo tengo que verificar eso. Y verificarlo y saber si realmente hacer una consulta para ver si lo que yo estoy escribiendo ahí ya está ingresado en la base de datos. Voy a hacer lo siguiente. Entonces, en este evento, ¿correcto? Entonces, primero debo crear una SQL. Primero voy a hacer lo siguiente. SQL va a ser igual a lo siguiente. Muy bien, entonces le voy a decir que me seleccione la identificación de la tabla from de pacientes y le voy a poner una condición where cuando identificación sea igual, entonces aquí voy a hacer sea igual a qué, a lo que acabo de escribir en el campo me.t identificación. Entonces cierro acá de esta manera y listo. Muy bien, ya tengo la SQL lista. Bien. Entonces ahora debo ejecutar esa SQL. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy bien. Aquí tengo lista ya. Tengo listo el código para abreviar. Entonces hago la SQL. Luego me conecto. Conectar. Luego vengo los cursores. Luego abro el record set. Sobre la SQL con la conexión. Y abro la conexión. Bueno, aquí me equivoqué porque copié y pegué. Perfecto. Entonces, abro la conexión, entonces ahora aquí hago un if. Después de abrir la conexión, que si rs boff y rs off, off, o sea, no hay nada allí, eso quiere decir que no existe. ¿Sí? No existe y entonces puedo continuar. Y aquí realmente no tendría que yo hacer nada. Pero que sí existe, si encuentra algo, entonces el número digitado, o perdón, aquí la identificación, digitada ya existe. Le estoy diciendo que ya existe. Por favor, cámbiela. Muy bien. Colocar aquí. Cámbiela. Entonces, coloco aquí que me identificación que borre lo que acaba de escribir la persona. Le mando el foco a T nombres y luego lo mando a T identificación para no tener problemas.
y cierro entonces cierro el record set y luego también cierro la conexión. Bueno, muy bien, el código se ve muy bonito, pero vamos a ver si esto me funciona. Nuevamente abrimos, vamos a guardar, abrimos acá. Bien, entonces estamos trabajando bien, suponiendo el caso que ya yo estoy aquí y voy a digitar esto. Pasa normal. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, vamos a ver acá. No existe. ¿Sí? No existe. Pero si yo cojo voy a copiarlo y entonces lo voy a pegar acá. Voy a pegarlo acá. Le voy a dar Enter. La identificación digitada ya existe. Por favor, cambie. Entonces, él me obliga a cambiarlo. Muy bien. Bueno, ahora viene el siguiente paso, que es ya habiendo hecho esto, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, escribir un registro completo y guardarlo. Y luego que lo guardemos, tendremos que refrescar o volver a cargar la lista de pacientes y el último paciente será el primero que me va a aparecer aquí. Muy bien, correcto. Entonces vamos entonces a hacer eso. Correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos acá. Es muy parecido a lo que ya estamos haciendo. Entonces, al hacer clic, en el evento hacer clic, vamos a decir que este va a ser, el botón se va a llamar btn guardar. Muy bien, entonces en el evento hacer clic de ese botón, ¿qué va a pasar? Entonces, primero tendremos que hacer una SQL. Luego tendremos que tomar en cuenta estos cursores. Y luego simplemente abrimos la SQL y ya no tendremos que asignarlo a nada. ¿Sí? Entonces, lo último que tendremos que hacer será listar los pacientes. Vamos a copiar, vamos a irlo haciendo. Listar pacientes. Listar pacientes. Sin embargo, también debemos hacer otra cosita. Deberé borrar, al ingresar el paciente tendré que borrar todos estos campos. Dejarlos limpios completamente. Entonces, también debo hacer eso. Entonces ya tengo aquí listar pacientes, que sería lo último, casi lo último en cierto modo, que debo hacer. Debo hacer la SQL y entonces ejecutarla y luego borrar los campos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a proceder a hacerlo. Bueno, lo primero que voy a hacer es con la casilla de verificación para no tener problemas. Si la casilla de verificación main activo es verdadera, entonces la convierto que sea 1. Pero si no es verdadera, es falsa, o sea, no está marcada, entonces que sea 0. Es lo primerito que voy a hacer. Ahora vamos a lo segundo. Lo segundo que debo hacer es lo siguiente. Serán dos cosas. Voy a pegar. Primero voy a verificar los campos vacíos que son obligatorios, que será T nombre, T apellidos y T identificación. Estos tres campos son obligatorios. Entonces tengo que obligar al usuario a digitarlos. Entonces, que si esos son nulos, están nulos, entonces no pueden estar vacíos y salgo del procedimiento. Impido que pueda continuar escribiendo. Y ahora esta es la SQL. Bueno, aquí se me vino la opción 1. De momento no la voy a necesitar. ¿Sí? Aquí simplemente, porque es que tendré tendré que saber si voy a actualizar o si voy a guardar. De momento voy simplemente a guardar, no voy a usar esta opción. Entonces,
esta es la SQL, insértame en la tabla de pacientes el nombre, los apellidos, la identificación, el celular, el teléfono, el domicilio, el email, el barrio, la EPS, y si está inactivo, pues él debe ser 0, ¿no? Porque no puede uno ingresar un paciente que esté inactivo, ¿no? ¿Qué vale? ¿Qué valores? ¿No? Aquí uso uCase para que me coloque nombres en mayúscula. uCase para que me coloque apellidos en mayúscula. Luego la identificación, luego lo que está en el campo celular, lo que está en el campo de teléfono, en dirección, en email, en barrio, en EPS y aquí en inactivo. Note que esto va sin comillas simples, solamente entrecomillado doble porque será un número o 0 o 1. Muy bien, ¿qué sigue ahora? Bueno, ejecutar esa SQL. Bien, entonces me conecto, utilizo los cursores y abro la SQL, ¿no? Aquí utilizo los cursores, que va a ser al lado del cliente, que va a ser estático, de lectura solamente. Y entonces aquí voy a ejecutar la SQL. Abro el record set, la SQL, con la SQL y le paso la conexión. En este momento se está ejecutando. ¿Qué sucede ahora? Bueno, entonces al final lo que hago es setear el récord, cerrar el record set completamente. Y también voy a cerrar la conexión. Si todo irá bien, entonces voy a ejecutar aquí un MSG Box. Voy a colocarle registro guardado exitosamente. Muy bien. Entonces voy a decirle que esta es una información. Y aquí le voy a colocar guardado. Bien, entonces guardado, MSG Box. Muy bien, aquí va una coma. Perfecto. Pero todavía nos falta algo. Creo que todavía nos falta algo. Bueno, aquí la lista de pacientes y tenemos que limpiar todo lo que hemos escrito aquí. ¿Sí? Aquí el formulario, vamos a suponer que yo coloco aquí Alcira Fuentes Muñoz. El número de identificación, vamos a colocar un 467839. No lo voy a colocar número celular, no voy a colocar aquí nada, solamente, y lo voy a dejar allí en Colsanitas. Bueno, aquí se me presentó un problema aquí, y no sé por qué. Voy a revisar esto en un momentico. Vamos a guardar. Y entonces vamos a volver aquí, vamos a volver a abrir aquí. Bien. Perfecto. Entonces, ahí lo está haciendo. Lo está haciendo bien. El email vamos a colocar alcira@email.com. El barrio, vamos a suponer que es Pérez Prado. Avenida Libertador. 23. Muy bien. Voy a guardarlo. Vamos a guardarle este registro y veamos lo que pasa. Bueno, aquí tengo un problemita. Ah, correcto.
tengo un problema aquí con el record set, lo cerré, voy a dejarlo abierto. Este también lo voy a dejar abierto y voy a continuar. Vamos a decirle que no aquí. Registro guardado exitosamente. Alcira Fuentes Muñoz. Vamos a ver. Alcira Fuentes Muñoz. Ya lo tenemos aquí. Guardado exitosamente. Muy bien. Pero nos falta algo. Tengo que limpiar todo esto. ¿Cómo vamos a hacer esa limpieza? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear un procedimiento para limpiar. Lo haremos así. Vamos a hacer un enter aquí. Private sub. Limpiar campos. Limpiar campos. Y aquí vamos a pegar esto. Entonces, yo le digo aquí que declaro una variable CTL como control. Entonces, hago un bucle for que por cada control, ¿sí? Por cada control, que todos los controles que están aquí me los limpien. Vamos a ver si es verdad. Entonces debemos ir acá y debajo de listar pacientes tenemos que colocar limpiar campos. Vamos a crear otro y veremos si esto sucede. Vamos a guardarlo. Vamos a abrirlo. Muy bien. No se limpió. Entonces vamos a crear uno nuevo. Entonces vamos a crear otro que se llame Rosaura. Rosaura. Un apellido, bueno, Fernández. Fernández con Z. Fernández Pérez. Pérez. Este número ya no lo puedo usar. Si lo usara, si lo escribiera nuevamente así, él me va a saltar. Ya me lo borra ahí. Voy a crear otro número aleatorio. Voy a pasar con Enter. Voy a escribir un número celular. 321 44 99 88. Voy a escribir un número aquí que será el 01 88 33 44. Voy a ponerle aquí que es la avenida Cacique. El barrio es solamente Prados. Y que el email será Rosaura. Rosaura, y entonces ella la vamos a asignar. Bueno, aquí se me está presentando un problema, no sé por qué. Entonces aquí vamos a colocar que es Sura. Dice que no existe ese elemento. Bueno, tengo un problemita aquí. No voy a asignar en este momento, después voy a mirar qué es lo que está pasando. Bueno, le di guardar y debí nuevamente cargar aquí. No cargué aquí. Ese es el problema. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a darle aquí. Voy a borrar. Yo después de guardar también debo cargar las EPS. Al guardar, de listar pacientes y listar EPS. Listar EPS. ¿Sí? Debo hacer eso para no tener problemas. Bueno, ahorita mismo voy a abrirlo nuevamente. Perfecto. Sí, ahora sí, vamos a la nueva EPS. Bueno, vamos a guardar y este Rosaura Fernández me debe aparecer de primero. Este campo no se me va a borrar. Este campo.
Entonces tengo que borrarlo, porque ya este no es un campo de texto. Entonces acá voy a hacer lo siguiente, que me.tfs voy a borrarlo, ¿no? Porque estos son campos de texto y este es un cuadro combinado, ¿correcto? Muy bien. Me voy acá y voy a guardar a Rosaura. ¿Verdad? Registro guardado exitosamente. Rosaura Fernández. Muy bien, entonces creo que hasta aquí está bien este video. Ahora, para el próximo video vamos a actualizar. Vamos a corregir cositas o a cambiar cosas que necesitemos de un paciente. Entonces, al darle doble clic acá, deberá aparecernos aquí el registro para poderlo actualizar. Pero eso lo haremos en el próximo video. Muchas gracias entonces por haber visto este video. Si así lo desean, pueden suscribirse y entonces les saldrá un aviso para el siguiente video que tendremos. Muchas gracias por